talking shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, now you wanna compare? Musically, here we go, never quit, fuck your bitch. Everyone in here makes all the money, this music is. No, I better run, little fucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the #1 spot, 'cause I can make this shit feel like a gunshot. Gunshot, 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 gunshot. Cause I can make this shit blow up like a gunshot. Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC, contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. También estamos hacia el centro del Perú, hacia Huancayo, por Canal 11, la red. En este momento, pues siempre conectados con el mundo. Ya como ustedes saben, pues tenemos nuestros enlaces internacionales. En esta ocasión vamos a estar con la hermana República de Argentina y también con Venezuela. Y desde acá, desde Lima, Perú, también en contacto con nuestros nominados a lo que va a ser nuestra próxima distinción honoris causa 2023, que como sabemos, pues lo que intenta es ir en búsqueda de profesionales no tan visibles, o mejor dicho, invisibles, ¿no? Porque normalmente siempre vemos los mismos rostros en los medios de comunicación y no es casualidad que más adelante los apreciemos en las páginas no tan bonitas de nuestra prensa, ¿no? Acusados de alguna situación de infracción o de corrupción. Vamos buscando nuevas alternativas profesionales con conocimiento científico de lo que pueda ser un cambio positivo para nuestras sociedades a nivel de nuestro continente, ¿no? Y bien, en esa intención, pues para hoy tenemos unos nominados, repito, que reúnen las condiciones como para que podamos poner nuestra atención durante este tiempo que vamos a dedicarlo a conversar sobre América Latina y sobre sus actividades en particular. Tenemos desde Buenos Aires al doctor Jorge Luis Florentino, quien tiene conocimientos en Derecho, en Ciencias Políticas y Sociales, allá en la Universidad de Morón, ¿no? Sus saludos, doctor. Coméntenos un poco. Se habla mucho de la Argentina a raíz del último campeonato mundial de fútbol, pero sabemos que
en el peor momento de Argentina se hizo campeón del mundo. Recuerda usted cuando estaban los militares, ¿no? Y creo que se olvidaron de la tristeza, de la incomodidad, de estar al margen de libertades y de democracias, y celebraron a radear, ¿no? Y Kempes, Tarantini, Ardiles, y prácticamente Argentina vivió su condición de alegría al máximo, a pesar de las situaciones adversas, ¿no? Como diría Franz Kafka, ¿no? En Los hombres y los chacales, a veces los chacales se rebelan, ¿no? Y los hombres se asustan, ¿no? Y dicen, oye, se están rebelando. Pero como los hombres son hombres, agarran un pedazo de carne, la lanzan al piso, y los chacales al final terminan comiéndose la carne, y los hombres agarrándolos a latigazos en medio de esa comelona, ¿no? Así somos, lamentablemente, no nos damos cuenta de lo que pasa realmente. Y bueno, hemos visto la celebración última de la Argentina, y daba la impresión de que allá pues todo era maravillas, ¿no? Ahora que ya está comenzando ya a alejarse un poco esa cúspide, esa cima, ese éxtasis de haber celebrado un logro, claro que todo el mundo lo quiere, ¿no? En especial nosotros los varones, que nos fascina el fútbol, pero ya pisando tierra, ¿cómo está la Argentina, doctor? Bienvenido y gracias por participar. Por agradecido yo a la Universidad Hispana de Lima por permitirme expresarme, en definitiva, y saludarlo a usted, licenciado Mario, para darme esta posibilidad. ¿Cómo está la Argentina hoy? Es un problema realmente tremendo el que estamos viviendo, puesto que no salimos de esta situación que se ha generado ya desde hace unos cuantos años atrás. Hemos tenido alguna chispa de solución, pero lamentablemente esa chispa fue apagando. Vemos que aquellas personalidades que en un momento determinado fueron incursionando en la política argentina ya en los años 70, como usted había mencionado, ¿no? En el Mundial del 78. Esos personajes todavía hoy, o a pesar de eso, hoy todavía continúan en el centro de la escena. De hecho, hay un personaje bastante interesante en la política argentina de esos años y que actualmente todavía sigue presente, que es el señor Fernando Narvaja, fundador en su momento de los Montoneros, junto con Firmenich. Todo el mundo más o menos conoce esa clase de historia. Y hoy los tenemos todavía ocupando a los hijos, al hermano, a la hermana, cargos públicos. De hecho, en Perú está el hermano que es embajador argentino en Perú, en Lima. Por lo consiguiente, vemos que ese circuito que se fue generando a través del tiempo no se logra frenar. Y la sociedad obviamente sufre, a consecuencia de esto, grandes y profundos cambios. O sea, sufre cambios sociológicos, cambios en lo que es el ciclo normal de la vida de cada uno. Hoy por hoy, en Argentina, tenemos un 50% de pobres. 50%, ¿por qué? Porque las estadísticas lo marcan. No porque uno lo vive o lo razona o quiere enfurecerse con el gobierno actual. No, es una realidad. No alcanza, tenemos una inflación de casi el 100% anual, cosa que no se ve en algunos países. Bueno, lamentablemente en algunos países también de nuestro continente se sufre pesar de la inflación. Por lo consiguiente, esta alegría que nos ha brindado el Mundial, que fue obviamente un desahogo para la gente, salir a festejar, desahogarse, gritar y qué sé yo, bueno, era para un poco frenar la angustia que se estaba viviendo y que se vive actualmente, hoy por hoy. Vemos que lo primero que salen a relucir en esta época, ¿no? La cantidad de gente que se moviliza para los diferentes centros turísticos, pero es la misma gente de siempre. Lamentablemente, la persona, el hombre común, el hombre normal, tiene que vivir trabajando todo el año para subsistir. Y esas son las políticas que a lo mejor habría que pensar en cambiar.
Yo a veces pienso, ¿no? Cuando el político habla del socialismo, habla del pueblo, ¿no? Y lo abraza de forma tal que parecería que no lo quiere soltar. Y lógicamente, el pueblo también abraza esa política porque le brinda ciertos favores. A veces hay una suerte de compra, ¿no? De esos personajes hacia la pobre gente que vive, lucha y se desangra a lo mejor como para poder subsistir. Es un problema que vivimos y que lo tenemos constantemente en nuestro país, desde hace varios años atrás. Y lo preocupante de esto es que la solución que presentan la gente que está en contra, digamos, el gobierno contrario o la oposición, como se le suele decir, tampoco logran cambios profundos en nuestra economía como para crecer. Tal vez sean políticas de Estado las que se tienen que tomar. Tal vez tendríamos que tener una política económica mucho más seria, mucho más fuerte. Hoy vemos que casi en ninguno de los países de nuestro continente se puede lograr esa estabilidad que obviamente todos sueñan. Y vemos que encima de todo esto se concentran los países en las viejas alternativas. Lo vemos en Brasil, lo vemos en Argentina, donde parecería que la única solución es la persona, es el personaje. El Y caudillismo. creo que con esta clase de situación es complejo poder salir adelante. Sí, lo escucho. Ujú. Sí, no, le decía el caudillismo. Pues, siempre estamos buscando un mesías, un caudillo, ¿no? Y en nuestros países. Exactamente. Ujú. Bien, Sí, bueno. buscamos siempre que una persona pueda solucionar todo el problema. Ujú. Sí, bien. Luego nos va a seguir contando algo más al respecto. Eh, Vámonos a la contraparte, ¿no? El deporte en Venezuela no es el fútbol, sino es el béisbol. Y hace poco se realizó, Venezuela fue la sede de lo que viene a ser la liga más importante, ¿no? Que reúne a varios países de Centroamérica, ¿no? Beisbolísticos. Y se dice que la zona VIP cobraban no sé cuántos miles de dólares para ver el partido de béisbol en Caracas. Y había gente que pagaba esa cantidad de dinero por ver el partido de béisbol en esa zona VIP, ¿no? Y habría que ver cómo hace o quiénes son esos seres como extraterrestres para tener semejante cantidad de dinero, pagar por una zona VIP e ingresar a ver un partido de béisbol allá en la Rinconada, creo yo, ¿no? Donde se ha realizado la final de este encuentro de la Serie del Caribe, le denominan al béisbol, ¿no? Coméntenos ese deporte es un deporte que se practica pues con un palo de escoba y con chapita en los barrios, ¿no? Pero que es tan elitesco luego cuando ya se formaliza, ¿no? Porque jugar béisbol hay que tener plata para jugar béisbol. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo está Venezuela, doctor Edgar Mora? Bienvenido. Bueno, buenos días. Bueno, en cuanto al béisbol, yo desde muy chico pues practicaba era fútbol. Practiqué fútbol ya a nivel de alta competencia, pero por cuestiones de destino, unas elecciones, pues me separé. En cuanto a la Serie del Caribe, pues magnífico. El estadio pues posee unas instalaciones que se merece nuestro pueblo. También se lo merecen los jugadores que están en la Grande Liga y los jugadores que emergen. Están emergiendo, necesitan un estadio así como para formarlos y que agarren la formación que se debe para que lleguen a la Grande Liga. En cuanto a los precios, la verdad que no desconozco completamente. Lamentándolo mucho, en la Serie del Caribe yo estaba padeciendo el COVID, duré como 15 días de reposo y no pude asistir. Pero yo vivo aquí en Caracas y vi los juegos por televisión, pero no desconozco. Yo sabía que, o sea, según conocimiento en las redes sociales, eran $5, $10, máximo $60, pero yo no creo ese precio. Acuérdense que el VIP es un hotel que está en La Guaira, dentro del estadio. Entonces, si iba a pagar en la habitación y eso, sí pagan esos precios, pero
de que yo sepa, pero desconozco completamente de los precios y en verdad fue un éxito completamente la Serie del Caribe para Venezuela y para todos los jugadores pues, que estuvieron en las dos sedes que fue la Serie del Caribe. Ujú. Bien, bien. Bueno, luego nos cuenta cómo está Venezuela más allá del deporte, que es lo más importante, Mira, doctor. en cuanto a esa opinión, pues, acuérdense que yo me reservo el comentario, ya, acuérdense, yo soy juez superior Ujú. del Tribunal Supremo de Justicia, pertenezco a la Corte Contenciosa Administrativa y entonces me reservo cualquier opinión al respecto en Claro, cuanto a lo político. claro, De lo claro, político. sí. No, pero nos puede dar de repente un panorama genérico, ¿no? No necesariamente tan comprometedor. Ok, ok. Sí. Bien, doctor, bienvenido. Vamos a ver si su amigo y colega de alguna forma también nominado, que es nuestro hermano Otto Tobar. Otto, ¿tú estás en Caracas o en qué parte estás, Otto? A ver, vamos a ver si lo alcanzamos a oír. Tu micrófono está desactivado, Otto. Hay que mencionar que Otto es invidente, ¿no? Y es un gran personaje que también nos acompaña en esta oportunidad. Preside una asociación de invidentes allá en Venezuela. Bienvenido, Otto, y gracias por participar. Bueno, sí, en Venezuela yo pienso que la situación es diversa. Primero lo de el béisbol, como lo dice su estadio, es un estadio monumental que, como lo hizo el doctor Mora, se lo merecen los jugadores, el pueblo venezolano, los grandes ligas y todos aquellos que se dignen de tener un béisbol profesional de altura. De verdad fue impresionante. Yo tuve la oportunidad de asistir al estadio, conocerlo. Sí hay habitaciones VIP con jacuzzi y todo en el de La Guaira y en Caracas también. Y los precios, bueno, oscilaban entre $3,000, pero eso era para exactamente aquellas personas que pudieran tener la capacidad económica de tener de asumir ese compromiso de tener una VIP. Uh-huh. Bien, Otto. Bien, esperemos verte ahí. Tu cámara la activas luego. Vámonos con nuestro invitado de acá, de Lima, que es Denis Franz Calero Ríos. Sabemos que históricamente pues a Lima le llaman la ciudad jardín, ¿no? La llamaban así, y es un poco paradójico porque Lima está considerada pues dentro de las dos ciudades capitales literalmente ubicadas en un desierto, ¿no? Es el Cairo, una de ellas, en Egipto, y Lima, acá en Sudamérica, a la orilla del Pacífico. Es una belleza, ¿no? Aún así, se dio el lujo de ser denominada como ciudad jardín. Pero Denis Franz Calero, pues, tiene estudios respecto a lo que significa esta parte forestal y es experto un poco en lo que viene a ser la jardinería, de alguna manera, ¿no? Explícanos primero por qué llegamos a ser en algún momento considerados ciudad jardín, crees tú, si has investigado al respecto, y cómo haces tú para mantener de alguna manera ese trabajo a nivel municipal y a pesar de la desértica situación de la capital. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación y la consideración por mi persona para hablar sobre estos temas. Bueno, y de paso saludar a los amigos, ¿no?, de distintos países. Mucho gusto. Bueno, el que les habla es ingeniero forestal. Bueno, ya tengo más de poco de 10 años trabajando en lo que es áreas verdes y arbolado urbano, básicamente en el mantenimiento de estos componentes. Y bueno, si bien es cierto, estos 10 años ha sido más en Lima, específicamente en el distrito de San Isidro, ¿no?, donde se hizo trabajos muy interesantes, ¿no?, en cuanto a áreas verdes, arbolado urbano y todo lo relacionado a eso, pues, ¿no? Ahora, en cuanto a Lima, es algo paradójico, pues, ¿no?, o algo contradictorio, por decirlo así, ¿no?, que haya sido considerada ciudad jardín, porque si nosotros nos basamos a lo que dice la OMS, que te dice, ¿no?, que para un habitante debe existir 9 metros cuadrados de área verde,
Y si nosotros nos vamos a esa estadística, o nos fijamos en esa estadística, bueno, Lima pues tiene menos de 3, ¿no? Como Lima. Pero si nos vamos como distrito, por ejemplo, San Isidro, Miraflores, ¿no? Eso sí, esos distritos sí llegan, pues, ¿no? A ese índice, pues, ¿no? De 9 metros cuadrados, 8, 9 metros cuadrados por habitante, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Lo que mencionas, el amigo es cierto, pues, ¿no? En Lima hay un gran déficit de agua, ¿no? No existe agua o la cantidad adecuada de agua para mantener en buen estado el tema de las áreas verdes y el arbolado urbano en la ciudad, pues, ¿no? Por eso es que la mayoría de los distritos limeños son desiertos, son desérticos, estériles, ¿no? Son ciertos distritos más que tienen la ventaja o tienen la suerte de poder mantener el estado de las áreas verdes en buen estado, ¿no? Pues bueno, también pasa por un tema de economía, por decirlo así, ¿no? Porque da la casualidad que estos distritos pues sí están al día en el tema de sus arbitrios municipales, ¿no? Y todas esas cosas, a diferencia de los otros distritos que no tienen este tema de las áreas verdes, también por este tema que no están al día en sus arbitrios municipales, ¿no? O sea, básicamente pasa por eso, pues, ¿no? Depende mucho también de nosotros como personas, pues, ¿no? Si queremos vivir en un lugar adecuado, en un lugar que nos traiga paz, que nos dé muchos beneficios, ¿no? Ambientales, tenemos que ser conscientes de que todo esto se mantiene por los arbitrios que nosotros como personas le damos a nuestra municipalidad, le damos a nuestra ciudad, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos servicios están en función a los arbitrios de cada residente en su ciudad, pues, ¿no? Si existe un alto índice de morosidad en cuanto a arbitrios municipales, no podemos exigir, pues, ¿no? Que nuestra municipalidad nos dé un buen espacio público, una adecuada área verde para vivir, pues, ¿no? Está relacionado básicamente a eso, pues, ¿no? Nada, y estoy presto para conversar del tema que deseen, bueno, en cuanto a lo que es áreas verdes y arbolado urbano. Bien, gracias. Luego le vamos a preguntar, vete pensando en esta inquietud que tenemos, ¿no? Los datos que dicen, por ejemplo, las zonas que reciben el canon minero, ¿no? Son millonarios. Y los lugares donde están ubicados esta zona minera, los pueblos, las poblaciones, los municipios, por lo general sus presupuestos se devuelven al gobierno central sin haber activado proyectos que verdaderamente vayan en beneficio de la población. Y uno de los más importantes, que no es coincidencia, de la fatalidad por la que atraviesa el Perú, es que hay carencia de agua potable, ¿no? En gran cantidad de estos lugares. ¿Cómo se explica esa situación? O sea, no, más allá de que no paguen los impuestos, hay dinero y sobra. Y lo que pasa es que no hay proyectos. Luego lo conversamos, Denis. Bueno, nos vamos. Tenemos por ahí al doctor Ricardo Santos, que es parte de nuestro jurado, para que solamente nos dé un saludo corto, doctor, a nuestros invitados. No sé si nos está escuchando. Un pequeño saludo y seguimos conversando, si es que está por ahí. Creo que ya se retiró. A ver, bueno, él está como oyente, de todas maneras. En cuanto lo tengamos, le damos la palabra para que lo salude. Bien, nos vamos nuevamente para Buenos Aires. En el marco ya de la parte práctica, ¿no? De lo que significa la vida activa de cara a un proceso electoral que se viene allá en Argentina, ¿no? Hay algunos comunes denominadores, como lo mencionaba usted, relacionados con identificarse con estos gobiernos un poco mesiánicos, ¿no? Que buscan un Mesías, un Salvador, ¿no? Pero ya hemos tenido pues ocasión de apreciar fracasos al respecto. No aprendemos la lección. ¿Qué puede pasar en la hermana República de Argentina para verdaderamente salir campeón del mundo, pero por ejemplo, con una época de bonanza, ¿no? Podría haber sido bonito que por ejemplo, tenían libertad para ingresar a Estados Unidos, el dólar creo que estaba a la par con la moneda argentina, que en ese momento Argentina campeones, ¿no? Pero no, pues que en el momento en el que está agonizando aparece. ¿No será que es una especie de escarmiento lo que le pasa al argentino? El argentino solamente actúa cuando está mal y cuando está bien de pronto se tira al abandono, como se dice. ¿Qué nos diría, doctor?
Eh, la Argentina, en cierta manera, mejor dicho, los argentinos, no la Argentina como país, es hermoso, tiene todos los climas, tenemos agua, tenemos ganado, tenemos cultivos, podemos exportar, podemos importar, podemos tener una economía mucho más acomodada, si vamos al caso. Creo que los problemas que se presentan ahora, que tiene que ver casualmente con este periodo electoral que se va a vivir durante el año 23, o sea, ahora a fin de año, para octubre seguramente van a estar las elecciones, y es complejo porque existen tirantes de las dos fuerzas políticas que eh, nos gobiernan desde hace un tiempo a la fecha. Y no hay un razonamiento positivo, un razonamiento lógico para convocar todas esas fuerzas políticas y armar lo que sería un escenario mucho más noble. O sea, esas políticas de Estado que debe tener cualquier país para sostener todos los proyectos a futuro y económicos. No se puede pensar en un país hoy por hoy como lo es la Argentina, que lamentablemente tenemos una diferencia entre un dólar legal, por llamarlo de esa manera, y un dólar blue de un casi 100% de diferencia. Entonces, lamentablemente el mercado interno, no va a poder sostener los precios si no es a través de ese dólar blue, como lo llaman, o ilegal, algunos lo llaman ilegal, y yo creo que sería más, más correcto poder armar un solo cambio de dólar, o sea, una sola moneda para poder cambiar. Hoy tenemos casi 18 diferentes dólares para diferentes actividades, ¿no? Para exportar soja hay uno, para el turismo hay otro. Argentina está viviendo una situación económica muy desesperante y que vemos que con este proyecto electoral que se está desarrollando, no vamos a ir a otro cambio sustancial. Lamentablemente vamos a quedar siempre dormidos en esa maquinaria que han armado por pelearse entre unos y otros y no ponerse de acuerdo con las cosas que son verdaderamente interesantes. Sí es verdad que obviamente el argentino tiene un, una, se caracteriza por tratar de disfrutar de algunas cuestiones efímeras como lo es a lo mejor un campeonato mundial o algo por el estilo. Pero creo que no es para nada lo que, digamos, no es real en toda la población. Hay un montón de personas que lamentablemente no pudieron disfrutar de lo que tenían que disfrutar, más allá de lo que pasaba. Mientras unos disfrutaban, los otros estaban robándole cubiertas a las personas que habían salido con su auto. O sea, es desesperante realmente la situación. Y el sistema político actual no es, casualmente no es la solución que deberíamos tener. Eh, es así. Y otro de los problemas que tenemos están atados, ya lo saben, ¿no? Acá hay mucha gente que cobra planes sociales para poder gestionar, realizar, en definitiva, poder sostenerse. Y no está mal que el Estado paternalista pueda colaborar en esas circunstancias. Cuando una persona necesita, el Estado tiene que estar allí. Pero lamentablemente esas personas se sienten atadas a los personajes políticos que le otorgan ese beneficio. Entonces, ¿a quién van a votar? Y al que me da. Van a votar al que mejor piensa para el país. Y eso nos produce a muchos una amargura, porque vemos que todo se va repitiendo, que es un ciclo del cual no vamos a salir, como esa película, ¿no? El de la marmota, ¿no? Que siempre volvíamos al mismo día, al mismo día. Pero esto es igual, siempre estamos volviendo a lo mismo, retrocedemos en lugar de avanzar. Y vemos que hay otros gobiernos del mismo continente que tienen políticas totalmente diferentes y que crecen más allá de sus circunstancias particulares, sufriendo, trabajando, pero van generando
probablemente situaciones mucho más específicas, con políticas de Estado más específicas. Eso es lo que uno ve acá dentro de nuestro país. Y en el caso particular que me toca, que bueno, pertenezco también a la sociedad educativa, ¿no? Soy profesor en la Universidad de Morón y trato de entregarle al alumnado todos esos valores que se fueron perdiendo en definitiva a lo largo del tiempo. Tratar de recuperar al hombre íntegro, ¿no? Hoy por hoy vivimos dentro de una tecnología abarcativa, donde parecería que todos estamos conectados y todos somos amigos y que tenemos 1 millón de personas al lado nuestro, y lamentablemente no es así. O sea, tenemos un problema grave con el tema de la tecnología o las técnicas educativas en este aspecto. Y creo que hay que fortalecer otras formas de expresión, de no ser tan tecnológico, ¿no? Sino que esa tecnología o esas herramientas tecnológicas nos ayuden para crecer, no para dejar al hombre solo. Hoy se estudia mucho a distancia. Antes uno iba a la universidad, bueno, le habrá tocado estudiar, los amigos, la biblioteca, ¿no? Hoy estudian de la casa, en soledad. Entonces no hay una integración. Se forman solos. Son hombres formados solos. El hombre moderno de hoy dejó de participar activamente con la otra, con la otra persona. Un hombre solo, a pesar de tener todo al alcance de la mano, ¿no? Hoy cualquier persona tiene en su celular más información que el presidente de los Estados Unidos cuando el hombre llegó a la luna. Hoy tenemos información al alcance de la mano y no está mal. Lo que digo es que deberíamos retornar a esa formación de los profesionales, pero una formación mucho más integradora, no tan solitaria como lo vemos ahora. Lamentablemente vemos que la educación a distancia genera esa soledad. Estudia solo, no participa, no colabora, no investiga. Ese es el problema que uno ve ahora. Ujú. Bien, bien, gracias por esos datos. Vamos a preguntarle al doctor Edgar Mora algo relacionado precisamente con esa perspectiva. Él es docente en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional, la UNEFA, ¿no? También en la Universidad Latinoamericana del Caribe, la ULAC, y en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES. Esa experiencia docente, ¿cómo la ve usted, doctor, para tiempos actuales? ¿Venezuela está actualizada realmente? ¿Los muchachos, a usted le ve futuro? Hay una buena vibra, un buen mensaje, por ejemplo, cuando se ve la migración de venezolanos, casi todos tienen una profesión y eso es buen síntoma, ¿no? Todos están preparados para algo, ¿no? Y más allá incluso de esa preparación que puedan tener a nivel universitario, los que no están preparados a nivel universitario también están preparados para la vida y no tienen mucha vergüenza de enfrentarla, ¿no? Y usted ve por ahí en las calles de Bogotá, de Santiago, de Lima, de Buenos Aires, de pronto ofreciendo alguna mercancía. Tal vez esa relación de los que llegaron, los árabes que se instalaron allá en los llanos venezolanos, les enseñaron un poco esa locuacidad, esa capacidad de conquistar al público, ¿no? Y son muy buenos vendedores. ¿Qué nos podría comentar sobre esa experiencia? Usted que está en el día a día con los muchachos, ¿no? ¿Cómo los ve? Bueno, sí, yo prácticamente imparto es a nivel de posgrado ya. A nivel de posgrado ya gente profesional. Uh-huh. Van a hacer las maestrías, los doctorados y ya pero en sí nuestros muchachos tengo conocimiento de que se han salido del país, migrado para otra tierra, son bien preparados. La mayoría han sido bien preparados, como dice usted. Los que no tienen profesión tienen un oficio y lo desempeñan a cabalidad y le ha ido muy bien. Yo creo que les ha ido muy bien porque son pocos los que han regresado y los que han regresado es porque tienen sus familiares enfermos, pero ellos son bien tratados por ella. Me contenta que tengan buen concepto
sobre nuestros venezolanos y en verdad me siento satisfecho por saber de esa noticia de que nuestros muchachos son unos comerciantes prácticamente, pero Sí. la mayoría, si ustedes ponen a preguntar la profesión, son abogados, ingenieros, TCU en informática, y sobreviven. Ellos lo que hacen es sobrevivir, pero están con nuestra patria siempre con ganas de regresar. Así es. Eso es todo lo que puedo decir. Sí, sí, gracias. Bueno, son bien entradores, como se dice, ¿no? Y a veces en la elección siempre uno dice, oye, pero este no le teme a nada prácticamente, ¿no? Los otros son más recatados, él se lanza nada más y lo logra sus objetivos. Y eso es digno de aplaudir. Más allá de que no faltan también algunos que se portan mal, pero muy pocos, creo que son contados con los dedos de la mano. La mayoría son gente positiva, 100% positiva, y la mejor prueba de que sí se puede contar con un escuadrón, ¿no?, futurista. Yo creo que Venezuela tiene mucho futuro, en especial con todos aquellos que han salido al exterior, ¿no? La experiencia que va a devolverse en su momento Eso así. va a ser grande, doctor. Vamos a preguntarle a Otto cómo le ha ido a él, porque hemos visto que en Margarita, seguramente el doctor Edgar Mora también debe conocer, hay un hotel incluso lujoso, ¿no?, de la Asociación de Ciegos allá de Isla Margarita. Y, o sea, vemos también, por ejemplo, cuando se transporta una persona en otros países, no es lo mismo que en Venezuela. En Venezuela tú ves a un invidente o incapacitado en alguna situación física y él no tiene ningún complejo. Incluso se da el tupé, como se diría, si pasa una chica bonita, de galantearla, ¿no? Y no tiene ningún complejo en absoluto. Y las calles están adecuadas incluso para que circule él con su silla de ruedas, si es que tiene alguna dificultad física, sube, baja, él solo, ni siquiera con ayuda. Y bien acicalado, con sus lentes Ray-Ban, él está pero perfecto. ¿Ah? Eso no lo ves en Lima, difícilmente ves una persona que tiene alguna situación de limitación, prácticamente está impedido, no sale. Y si sale, sale triste. El venezolano sale contento, como si no pasara absolutamente, y efectivamente no pasa nada, porque él está totalmente liberado, superado de esa situación. Las veces que he estado en contacto con ellos, olvídate, tienen una chispa mayor incluso que al hombre que tiene todas sus capacidades, ¿no? O sea, eso es digno de aplaudir también, ¿no? Una cosa es que les diga y otra cosa es que ustedes lo vean, ¿eh? Porque de verdad pasa la chica y nunca he escuchado un piropo tan espectacular como el de estos amigos, que son, hasta creo que se les desarrolla más la capacidad para el galanteo. ¿Qué nos puedes decir tú, Otto, que seguramente eres un experto en esas lides? A ver, vamos a ver, se te bloqueó el audio, activa tu audio. Ahora sí, te escuchamos. Te escuchamos. Yo, en mi experiencia personal, yo soy una persona que perdí la vista a los 27 años de edad a través de un accidente automovilístico, y eso no fue impedimento. Cuando yo perdí la vista, estaba sacando otra carrera en la universidad, tenía una familia, tenía un alto cargo en el gobierno y era dirigente nacional de un partido político. Y eso, como dicen en Venezuela, todo se derrumbó. No pude seguir ejerciendo mis estudios, ni mi carrera política, ni mi alto cargo que tenía. Y la pareja que tenía en ese momento se esfumó. Eso, me acuerdo que un amigo me visitó en casa, teniendo yo apenas unos 5 días de haber salido del hospital, y me dijo: los perros cuando ven pasar las caravanas ladran, pero aunque los perros ladren, las caravanas siguen pasando. Y eso me quedó grabado en la mente y dije: sí, es verdad, yo estoy ciego, pero no estoy muerto, estoy vivo. Y a partir de ese momento busqué ayuda profesional
y desde ese momento me dediqué eh, a trabajar por las personas con discapacidad visual. Llegué a esta institución que hoy presido. Es una institución que tiene 87 años de fundada. En esta semana acabamos de cumplir 87, el 12 de febrero. Estamos en nuestra semana aniversario. Y es la primera institución de este tipo en el país y la cuarta en el mundo. Yo además de eso me he dedicado al trabajo gremial, a ese trabajo de conquista. He trabajado por la ley para personas con discapacidad en Venezuela y soy dirigente de la Unión Latinoamericana de Ciegos y formé parte de la Junta Directiva de la Unión Mundial de Ciegos. Esas cosas me han permitido tener un mundo participativo, activo, y actualmente todavía continúo en esa labor, ejerciendo ese trabajo de nosotros proporcionamos atención integral a las personas con discapacidad visual para facilitarles su incorporación a la comunidad en una forma útil y productiva. Entonces, les damos rehabilitación para que las personas con discapacidad visual se puedan desenvolver en cualquier espacio físico, ir y venir a cualquier espacio, aprender todo lo que es las actividades de la vida diaria, como es cocinar, lavar, planchar, fregar, hacer todas las actividades de la vida diaria. O un trabajo de ayuda tecnológica donde las personas con discapacidad visual aprendemos la computación, el manejo de los celulares, utilizamos un software que nos permite que la información nos llegue en forma hablada y participar en todas las actividades de la vida cotidiana. Eso es parte de ese trabajo maravilloso, hermoso que yo digo que me ha tocado hacer y que trato de transmitírselo con el amor, el cariño y la responsabilidad necesaria al resto de los compañeros que viven una situación como yo. En nuestra institución le damos ayuda profesional desde el punto de vista psicológico, médico. Poseemos una clínica donde atendemos no solamente a las personas con discapacidad, sino a cualquier persona de la comunidad que viene a nuestra institución. Somos una organización de carácter privado, que no dependemos de ningún gobierno, ni local, ni estatal, ni nacional, ni internacional. Nos autoabastecemos y los recursos que implementamos o utilizamos en nuestra institución lo producimos nosotros mismos. Esa es, y eso es lo que tratamos de nosotros transmitirle a nuestros usuarios y a la gente, de que sí se puede, de que el poder está dentro de nosotros y que en nuestra mente está el querer salir adelante. Tengo además una familia, tengo 2 hijos, uno de ellos es arquitecto y diseñador de interior y vive en Barcelona, España, y el otro está aquí estudiando farmacia. Una esposa, una casa y todas mis comodidades naturales de un ser humano, cualquier otro que se lo merece. Bien por eso, Otto. La verdad que nos das una lección de vida, ¿no? Creo que las palabras ya sobran para mencionar las virtudes por las cuales tú has recurrido, ¿no? Más allá de lo que a veces nosotros nos solemos sentir mal por pequeñeces, ¿no? Creo que nos das valor, nos das una lección que creo que se va a revertir en positivo en aquellos que paran quejándose, ¿no? Los muchachos en especial a veces dicen, oye, me falta esto, me falta el otro.
Y mírenlo a Otto, que Otto es todo un ejemplo, ¿no? Y seguramente no nos has contado tu parte anecdótica, que piropeador y gran galanteador, ¿no? Eso es para otro programa especial que vamos a hacer, solo para adultos, Otto, más adelante. No, nada más te informo, me he casado 2 veces. Ah, ya ves, ¿ah? O sea que adiviné, ¿ah? Y eso que tú no me has contado eso, no me has contado eso. Bien. Y todas mis parejas, ninguna han tenido discapacidad visual. Ah, imagínate, ¿eh? La capacidad de Otto es, hay que analizar, hay que estudiar la capacidad de Otto. Ya luego en un programa especial para eso, vamos a dedicarle un programa especial. Bien, gracias Otto. Vámonos con Denis. Denis, bueno, dentro de la parte que conversábamos, veíamos que el presupuesto llega pues en cantidades grandes, ¿no? Incluso que se dice que San Isidro creo que cuenta con la 4ª parte del presupuesto que tienen otras ciudades que tienen el canon minero, ¿no? Y sin embargo, pues acá en San Isidro se ejecuta, pero por allá el agua escasea, no hay agua potable, ¿no? Y hay algunos condicionamientos también que tienen que ver con que los que llegan al poder pues hacen de las suyas, ¿no? Con el dinero concerniente a ese canon minero. Una información, por ejemplo, así que la manejo personalmente ya desde hace muchos años, en tiempos de Alan García I, existía un proyecto que se llamaba el proyecto Pichis-Parcazú, ¿no? Tú que eres ingeniero forestal. ¿Qué significaba el proyecto Pichis-Parcazú? Era una instalación de la Agencia Internacional de Desarrollo AID, ¿no? Con gente que venía del Centro Científico Tropical de Costa Rica para hacer trabajos de penetración en la selva central del Perú. Por ahí, hace muchos años, incluso el arquitecto Fernando Belaúnde Terry planteó de que la capital del Perú tenía que ser Ciudad Constitución, ¿no? Y bueno, vinieron los técnicos y se hizo un estudio para hacer algunas variables, ¿no? En aquella zona, ¿no? Y no deforestar irracionalmente el bosque, ¿no? La tala indiscriminada que se da por esa zona. ¿Qué pasó luego? Que nos enteramos ya en las postrimerías del gobierno de García que para aquel tiempo, en sus inicios, el esposo de Mercedes Cabanillas, que llegó a ser ministra de García, el esposo Luis Llanos de la Mata, llegó a presidir este lugar, ¿no? Este proyecto de desarrollo rural. Bueno, se descubrió unas casas de pura madera en la Gran Lima, en la mejor zona de Lima, a orillas del Pacífico, de madera fina, ¿no? De Mercedes Cabanillas y su esposo Llanos de la Mata. Esa madera era extraída precisamente de esa zona, ¿no? Ahora, esa madera fue extraída gratuitamente, la pagarían, ¿no? Para tener una casa de lujo de pura madera a las orillas del Pacífico. La gran incógnita, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos funcionarios que simplemente llegan al poder para transportar este tipo de situaciones y darse la gran vida, ¿no? Y tener de repente en Lima hay generales, ¿no? Que tienen casas con ascensor, casas de 3 pisos, con ascensor, ¿no? Mientras que el pueblo pobre, ¿no? Está en los suburbios con esteras y sin techo. Entonces, lamentablemente estamos ante una situación pues irracional, ¿no? Y por eso es que hay un desborde popular en los últimos días, que ustedes han podido expectarlo, ¿no? Que tampoco es la solución al conflicto o al problema, ¿no? Pero creemos que hay razones para que esa gente pues se enardezca. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Denis? Tú que manejas la parte forestal y todo eso. Bueno, yo siempre dije, pues, ¿no? Todas las personas que en algún momento llegamos a ocupar un cargo político importante, por decirlo así, creo que la mayoría que llega a estos puestos solamente se preocupan en sus beneficios personales que otra cosa, ¿no? Yo siempre he pensado que si nosotros queremos que nuestro país o nuestra ciudad salga adelante, todo es cuestión de decisión política, pues, ¿no? En este caso, nuestras autoridades no tienen una decisión política clara, pues, ¿no? O si la tienen, lo hacen a favor de ellos, ¿ya? He conocido alcaldes que, siendo de determinados distritos, llegan a ser, por decirlo, gerentes, ¿no? De una determinada área de su municipalidad, y siendo ellos residentes de ese distrito,
no se preocupan, pues, ¿no? Por darle un buen desarrollo a su pueblo. Se preocupan por ellos, en ver beneficio personal de ellos y el resto en relación a cosas que pueden mejorar, pero no lo hacen porque no lo quieren. Es así de fácil, ¿no? Eh, y es lamentable, pues, ¿no? Lamentablemente que los políticos acá en mi país, en Perú, y ya se ha visto, ¿no? Y no me van a dejar mentir, llegan a ocupar, como les digo, cargos políticos y más buscan su beneficio personal que otra cosa, pues, ¿no? Y eso repercute en la población, ¿no? Como lo mencionas. La pobreza sí se sigue incrementando. Cada presidente que entra dice, no, sí, hemos reducido la pobreza en tanto, pero uno como residente, como poblador, se da cuenta que la pobreza no disminuye nada, más bien va en aumento, va en aumento, va en aumento, y se refleja la falta de agua en los distritos, la falta de agua en el Perú a nivel nacional es muy alta. O sea, tenemos del total de población, el 55% de la población en el Perú no tiene agua, por decirlo así. Miren, en Lima es una ciudad desértica, pues, ¿no? Ahora, esta falta de agua a nivel nacional también se debe a un uso indebido de nuestros recursos naturales, pues, ¿no? No, ningún gobierno ha entrado con una idea clara de darle un buen manejo a nuestros recursos naturales, pues, ¿no? El tema de la industrialización, estas cosas han conllevado a que el agua en nuestro país sea escasa, pues, ¿no? Y es lamentable, pues, ¿no? ¿Quién puede vivir sin agua? Ninguna persona puede vivir sin agua, ¿no? Es lamentable porque en Lima, en los distritos como San Juan de Miraflores, Puente de Piedra, San Juan de Lurigancho, yo tuve la posibilidad de trabajar en San Juan de Lurigancho y el agua, la escasez de agua es tremenda. O sea, ver a la gente sin agua son cosas que duele a uno, ¿no? Sin ser de esos lugares duele, pues, ¿no? O sea, tú llegas a tu casa, tienes todas tus comodidades, te vas para otro lado y ves que esas personas, niños, mujeres, no tienen agua, es lamentable, pues, ¿no? Y lo peor de todo es que tus autoridades no hacen nada para revertir esta situación, pues, ¿no? Ujú. Sí, bueno, es una situación de dificultad mayor el hecho del problema del agua, ¿no? Decían que viene el problema precisamente del agua, más allá de la pandemia, pronto se viene el problema del agua a nivel mundial. Y también en la parte de los alimentos, ¿no? Que comienzan a escasear producto precisamente de esta falta de agua en diferentes puntos del orbe. A pesar de eso, la agricultura peruana es una de las más fuertes, ¿no? Y eso no sabemos exactamente a qué se debe, porque si hay carencia de agua, ¿cómo se mantiene la agricultura, ¿no? Pero nuestros agricultores creo que son un poco magos al respecto, y eso es lo que nos salva, ¿no? Tenemos una cultura milenaria en torno a la agricultura que hace de que en algunos lugares pues se expanda, se extienda el regadío, ¿no? Que permite que los sembríos en tiempos de sequía incluso aún así permanezcan, ¿no? Y creo que eso también es un detalle que hay que evaluarlo. Denis, ¿qué dirías sobre eso, esa parte que es básica? Sí, mira, en cuanto a la agricultura, lo que tú dices es cierto, pues, ¿no? Carecemos de agua, pero los agricultores se la buscan para llevar un poco de agua a sus sembríos, ¿no? Y yo actualmente estoy trabajando en el norte del Perú, por la zona de Lambayeque, y me he podido fijar, bueno, que si bien es cierto es una zona arrocera, esta parte, hay carencia de agua, pero la poca agua que llega es bien aprovechada con estos agricultores, pues, ¿no? Que la usan o la utilizan básicamente para sus cultivos de arroz, yuca, maíz, ¿no? No es permanente el ingreso de agua, pero a veces, como le vuelvo a repetir, a veces que llega el agua la usan básicamente para eso, pues, ¿no? Y no para otra cosa. También hay un déficit de agua, por ejemplo, estoy acá en un pueblo, un distrito de acá de Lambayeque, no voy a decir el nombre, pero donde tiene altos problemas en contaminación, ¿no? El agua llega con arsénico, y el distrito, pues, ¿no? La autoridad distrital de esta zona tiene que repartir agua limpia en cisternas a estos caseríos, pues, ¿no? A estos centros poblados. Y así, ¿no?
ejemplos como estos hay muchos, pues, ¿no? Pero como les digo, los agricultores, desde el punto donde se encuentran, siempre tratan de aprovechar la poca agua que tienen para sus cultivos, pues, ¿no? Y lo hacen de manera eficiente. Eso es lo bueno de ellos, pues, ¿no? Si no, no tuvieran cómo sobrevivir, ¿no? Ujú. Sí, bueno, la alternativa que tenemos es la cultura milenaria de agricultura que maneja el Perú. Esperemos que los políticos se pongan a trabajar respecto a la tecnología, que es lo básico también para los tiempos actuales. La población va creciendo y va a llegar un momento en el que el ingenio del agricultor no va a dar la talla. Bien, gracias Denis. Seguimos con nuestro hermano en Argentina. Él tiene experiencia también a nivel de la Fuerza Aérea Argentina, de acuerdo al currículum que leemos acá, ¿no? Siempre el factor de la fuerza militar en América Latina se cuestiona o por ejemplo, se llama mucho en tiempos actuales aquí en el conflicto interno que tiene Perú a que se ponga mano dura, que no se permita de que intervengan tan maquiavélicamente los que exigen cambios abruptos en la política peruana, ¿no? Pero es una cuestión que siempre está presente, ¿no? El hecho de saber de que tienes que ir de la mano de alguien que ponga orden, ¿no? También no se puede prescindir de los militares, ¿no? ¿Cómo hace Argentina o cómo se maneja en estos tiempos? Ya que hay ejemplos un poco desaforados, ¿no? Hace unos años atrás se planteó la Asamblea Constituyente en Chile, por ejemplo, ¿no? Y salió el pueblo, el vandalismo a las calles, allanaron el metro de Chile y no sé qué más, y al final Piñera tuvo que sentarse a la mesa y aceptar de que había que convocar a Asamblea Constituyente. O sea, nadie pudo impedirlo, ni los carabineros, ni nadie. Ahora, en los últimos días, pues, le está aconteciendo algo similar a Perú. ¿Ve usted que pueda asomarse alguna instancia similar en Argentina, doctor? Bueno, el problema de los militares y la Argentina y la historia que hemos tenido en el pasado generó por parte de los organismos de derechos humanos una confusión tremenda en la sociedad. Hoy el militar está prácticamente mal visto, cuando, como recién decía usted, es necesario frente a algunas circunstancias que se puedan llegar a presentar. Tenemos ahora, por ejemplo, en Rosario, que es una ciudad muy cercana a Buenos Aires, donde se vive una circunstancia muy penosa con diferentes carteles de venta de droga. Y la policía local no puede solucionar ese conflicto. Y se ha convocado, de hecho, el gobernador y otros ediles han convocado, tratado de convocar al gobierno nacional para que las fuerzas de seguridad puedan acercarse como para poder poner cierto orden. Pero es tanta la resistencia parte de estos organismos de derechos humanos, que lógicamente deben tener sus razones, es tanta la resistencia que no se logra llegar a un acuerdo, generando, obviamente, situaciones de guerrilla entre ellos mismos y generando muchos factores de caos. Creo que las Fuerzas Armadas en la Argentina están hoy por hoy en un sentido democrático absoluto y no creo que exista posibilidades actuales como para que esto se revierta. Es un sentido democrático muy fuerte, a pesar de que uno, teniendo ese conocimiento, habiendo participado en algún momento en las fuerzas, vemos que la formación que tiene el militar es una formación que viene de años atrás, décadas atrás. Lógica no va a cambiar de un día para el otro, pero sí creo que tiene que tener cierta participación dentro de la sociedad, que la puede convocar para infinidades de tareas que tienen que ver con el progreso y con el acercamiento que
debería existir entre los ciudadanos que no son militares y los militares en sí. Aprovechar el conocimiento tecnológico. Yo hoy escuchaba, ¿no?, a los compañeros el problema del agua, de la tecnología. Bueno, hay un montón de cuestiones que se pueden solucionar siempre y cuando, lógicamente, esas voluntades políticas se acerquen. Pero hoy, lamentablemente, que no hay una acercamiento. Veo hoy una gran resistencia para que grupos militares participen dentro de la democracia argentina. Algo que es lamentable, pero es así. Lo mismo sucede con las fuerzas policiales, no solamente con las militares. La policía hoy está, como se dice vulgarmente, atada de pie y manos. No puede actuar. Un policía que llegara a excederse en los límites normales frente a lo mejor algún ataque por parte de algún ladrón, puede llegar a perder el trabajo. Entonces ese policía hoy por hoy tiene miedo de actuar. Ese es el problema que se está generando, ese temor. El policía pierde el trabajo y pierde todo. Ya está, no puede trabajar en ningún lado. Entonces, eso es lo que uno ve, que esas políticas inteligentemente tomadas deberían modificarse para que realmente exista un orden. Un orden, no digo que se extralimiten en su función, que no es lo que uno busca, pero sí que haya o que exista un respeto por parte de la sociedad hacia el funcionario, un respeto normal. Hoy no hay respeto hacia las instituciones, ya sean militares o policiales. Están bastardeadas, como quien dice. Entonces creo que debería modificarse ese esquema de pensamiento y la sociedad lo tendría que tomar de esa manera. Somos hermanos, todos trabajamos para un bien común, todos queremos una república organizada, segura, que podamos nosotros recibir al extranjero en forma normal, que no tengan temor de estar acá. Bueno, todo eso se logra con ese orden que lamentablemente hoy por hoy no existe. Hoy es un desorden, no hay orden. Hoy gobierna en ciertos lugares de la Argentina el caos. Ese es el punto de vista humilde, ¿no?, que tengo sobre esta situación. Ujú. Bien, gracias, doctor. Vámonos con el doctor Edgar Mora a Venezuela. No sé si está por ahí, doctor. ¿Me escucha? Vamos a ver si lo tenemos al doctor Edgar. Entre tanto, Otto, si estás ahí, Otto, si lo veo, ya bien. ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cómo ves el orden en Venezuela ya a manera de ir cerrando nuestra tertulia, Otto? Por ejemplo, ¿tus derechos son respetados como deben de ser? ¿Crees tú? ¿Algo falta? ¿Qué pedirías tú en estos tiempos del siglo XXI? ¿Te sientes considerado por la sociedad que te circunda? ¿Qué hace falta en todo caso? Mira, como toda sociedad, yo creo que sobre todo en Latinoamérica tenemos sociedades imperfectas. En algunos sitios donde hay cultura, educación, formación, se respeta totalmente el derecho de las personas, independientemente de que tengan discapacidad. Y en Venezuela, por lo menos en mi caso, yo tengo que decirlo, he ejercido plenamente mis derechos. Considero que la ley se cumple no a cabalidad total, porque como te dije, somos una sociedad imperfecta, pero podemos decir con orgullo, con responsabilidad, que en Venezuela respetamos el Estado de Derecho, se tiene un nivel de cultura avanzado en relación a lo que son las personas con discapacidad. No todo lo que uno quisiera, como en los países de primer mundo, pero afortunadamente podemos vivir
en paz, con calidad, con respeto, y eso forma parte del acervo cultural del venezolano. El venezolano, por excelencia, es jovial, chuparacero, eh, yo digo que muy cordial, muy ameno, y sobre todo el venezolano le gusta ayudar mucho, le gusta apoyar al resto del semejante, del ser humano, y eso es parte de una idiosincrasia que tenemos en Venezuela. Ujú. Bien, Otto, nos alegramos de que te sientas bien dentro del sistema, que a veces mucha gente se queja, ¿no? Y que, bueno, en el caso de ustedes, yo creo que sí, su accionar ha sido siempre bien respetado, al menos por lo que significan las leyes de tránsito. Está muy bien considerado, ¿no? Incluso los amigos de lo ajeno o los que tienen conductas un poco eh, nocivas para la salud pública, cuando ven a un invidente, pues como que bajan la cabeza, ¿no? Y se dan cuenta de que podría ser un familiar de él y lo respetan, ¿no? Y eso también es importante, de que no sean tan desconsiderados, ¿no? Y lo hemos podido apreciar en varios pasajes que hemos tenido por allá por Caracas, y sabemos que hay un respeto, un sumo respeto hacia toda la colectividad que por alguna situación de la vida pues no está físicamente al 100%. Bien, gracias, Otto. Vamos a ver si tenemos al doctor Edgar Mora. Doctor, ¿está por ahí? No nos está escuchando. Se cayó la llamada. Bien, bueno, hemos agotado la conversación por el momento, ¿no? En cualquier momento vamos a volverlos a convocar, porque la plática a nivel de Hispanoamérica pues es constante, ¿no? Es necesaria la reflexión, el hecho de ir al encuentro directo, ¿no? De experiencias in situ en los lugares, ¿no? Donde se desarrollan, y con los protagonistas, pero no con los protagonistas que siempre salen en los medios de comunicación, ¿no? Que por coincidencia suelen decir lo mismo, sino con personajes diferentes que se atreven a decir un poco más de lo que normalmente escuchamos en los medios de comunicación habituales. Bueno, le agradecemos entonces al doctor Jorge Florentino, a Otto Tobar allá en Venezuela, también a Denis Franz Calero, y al doctor que no nos está ubicando, no lo ubicamos ahorita, que es el doctor Edgar Mora, que estuvo también participando de esta tertulia, y a Ricardo Santos desde Buenos Aires. Ya estaremos en contacto, repito, más adelante. Entre tanto, simplemente un abrazo a la distancia, y que los triunfos no sean solamente pues en épocas de crisis a nivel del fútbol, por favor. Hay que ganar en épocas de bonanza también, ¿no? Hay que mantener el triunfo, ¿no? Que todo sea felicidad. Recuerden, la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3, y a nivel del centro del Perú, Canal 11 en la ciudad de Huancayo, y por las redes sociales Virtual Televisión. Chao. Gracias, cuídense, un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias por Muchas todo. gracias. Gracias, Denis, gracias, Otto, gracias, doctor.